Muy bien, continuando entonces con el programa, vamos a invitar a don Freddy Gray de Ornitorrinco Lab, quien nos va a exponer el tema medidas de control ágiles para entornos cambiantes en ciberseguridad. Freddy. Okay. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, el relator anterior creo que nos va a dejar en la misma temática, ¿ya? Lo cual es bastante interesante, a modo también de introducción. A ver, ¿qué es lo que vamos a ver en esta presentación? Bueno, un contexto, pero más que enfocado en el contexto de lo que ya se ha venido hablando, es un contexto enfocado en la construcción de la seguridad. ¿Ya? Es decir, cómo estamos hoy día construyendo de seguridad y cómo nosotros vemos también los pasos para poder construir seguridad y qué es lo que debiésemos estar haciendo ahora. Posteriormente, lo que vamos a ver es el concepto de inteligencia de amenaza. Vamos a bajar el concepto de inteligencia de amenaza. ¿Qué es este concepto? Justamente de lo que comentaba el relator anterior, era el kill chain, cyber kill chain, es parte de la inteligencia de amenaza, pero no es solo eso. Vamos a pasar a una parte 3 en donde trataré de explicar el problema que hay por detrás de la inteligencia de amenaza, que en realidad la inteligencia de amenaza debiese ser inteligente, pero en realidad no es tan inteligente. Y por otro lado, vamos a proponer un ajuste a la inteligencia de amenaza para posteriormente concluir con esto y darle a ustedes también un bonus track para que se puedan llevar todo este conocimiento y si quieren, obviamente, profundizar en estos temas, lo pueden hacer. A ver, ¿quién soy yo? Yo llevo alrededor de 20 años relacionados con temáticas de seguridad, desde las temáticas más técnicas hasta las temáticas más de gestión. Actualmente soy uno de los directores y cofundador de Ornitorrinco Labs y me desarrollo o me dedico a la consultoría también y a la investigación y a la academia. He tenido la oportunidad a través de Ornitorrinco de poder presentar nuestros trabajos alrededor de Latinoamérica, por lo cual eso ha sido una experiencia muy interesante para justamente poder difundir el conocimiento en este tipo de temáticas. Bueno, nos vamos al contexto, indicadores de complejidad. Quédense con estos conceptos en la cabeza. Para el 2019 se estiman pérdidas de ciberataques hasta $2 millones a nivel mundial. Bueno, una tremenda cifra, eso lo indica McKinsey. Quédense con este otro dato en la cabeza. En promedio se requieren 205 días para que una organización encuentre algún intruso. Esto es sumamente relevante y esto justamente es lo que hace parte y fundamenta lo que voy a presentar en unos momentos más. No les voy a hablar de vulnerabilidades ni no les vengo a hablar de recursos que se pueden obtener de hacking a través de la web. No les vengo a hablar de esto, el menú ahí es bastante interesante, bastante amplio y creo que se ha hablado suficiente del tema. Lo que yo les vengo a hablar es de construcción de la seguridad. Y cuando uno construye seguridad, hay dos temas absolutos en la construcción de la seguridad. Uno tiene que ver que una organización no va a poder prevenir en absoluto todos los ataques y en segundo lugar, nadie va a estar seguro al 100%. Por lo tanto, ¿cómo hoy día las organizaciones estamos construyendo seguridad? Bueno, esto lo hemos clasificado en ciertos niveles. Vamos a tener un primer nivel en donde fundamentalmente las compañías tienen un enfoque sustentado en el cumplimiento. A ese primer nivel lo vamos a llamar compliance, porque en realidad suena más bonito. Vamos a tener un segundo nivel cuando las empresas comienzan a tomar conciencia en este tipo de temas. También hay otras necesidades de las compañías, comienzan a crecer. Y hay un modelo que es totalmente enfocado en la gestión del riesgo, que vamos a llamar GRC, ¿verdad? Por Governance, Risk and Compliance. Y hay un tercer enfoque que va a ser, o un tercer nivel que va a ser netamente enfocado en el entorno. Y ese nivel lo vamos a llamar Threat Intelligence. Por lo tanto, cuando las organizaciones comienzan a construir seguridad en este nivel enfocado netamente en el cumplimiento, comenzamos a apalancarnos netamente en la regulación.
Ese es nuestro apalancador. Aquí les pido por favor que nos coloquemos en la camiseta del inversionista. El inversionista en este caso lo que va a querer es reducir sus costos, porque seguridad es un costo. Por lo tanto, si la ley, la regulación me lo exige y si yo no lo tengo implementado, eso me conlleva algún tipo de multa, bueno, me va a doler el bolsillo. Por lo tanto, si me va a doler el bolsillo, lo que yo voy a tener que hacer es justamente cumplir, es compensar a robustecer o a construir mi ambiente de control en materia de seguridad. Por ese lado tenemos tanto regulaciones nacionales, que en este caso se derivan de leyes, se derivan de circulares, que actualmente, por ejemplo, la superintendencia regulan en este aspecto. Y por otro lado tenemos las internacionales, que vienen derivadas o de la casa matriz, que tiene otro nivel de cumplimiento en materia de regulación, pero al momento de tener una distribuidora, un nexo aquí en Chile, debe cumplir en este caso esta compañía con ciertas regulaciones. Por otro lado, tenemos la construcción de la seguridad, también a nivel de cumplimiento, pero en torno a una barrera de entrada. ¿Qué quiere decir esto? Acá hay una motivación netamente comercial. Esa motivación comercial, por ejemplo, tenemos marcos de referencia y buenas prácticas como COVID-5, que hoy día se utiliza justamente como base para entrar a el mercado de cotización en la Bolsa de Comercio de Nueva York. Y entra a través de una regulación que en este caso es Sarbanes-Oxley, que es la regulación del mercado norteamericano. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, una compañía, en este caso de retail tradicional, se decidió por vender, en este caso, en un e-commerce. Por lo tanto, ese proceso de elevación le podía traer consigo la incorporación de ciertas prácticas provenientes de la metodología OWASP. Por otro lado tenemos los estándares, que un ejemplo de estándar, hace un tiempo nos tocó ir a desarrollar un trabajo a Perú. Ese trabajo a Perú, la SUNAB, que en este caso es como la superintendencia de banco de Perú, la había solicitado en este caso a esta compañía que se certificara ISO 27001 y fuimos justamente a apoyar también una parte, una componente de ese proceso. Por lo tanto, ahí justamente hay una barrera de entrada, pero que se traduce en un estándar. Por ejemplo, otro estándar, el retail, su transformación hacia retail financiero, que es lo que requiere cumplir con PCI DSS. ¿Qué es PCI DSS? Es la regulación. Las 4 marcas de tarjetas de crédito se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, ¿qué le podemos exigir en este caso a los bancos, a los fabricantes en materia de seguridad? Bueno, hagamos PCI DSS. Y los organismos, en este caso, que quieran hoy día entrar al mercado de tarjetas de pago, deben cumplir con PCI DSS. Por otro lado, tenemos la regulación, en este caso, que está sacando la SWIFT a nivel mundial, también para hacerle cumplir a las empresas que hoy día son clientes de SWIFT, en el mercado, en este caso, internacional. Este es un ejemplo, esto se tocó ahora, hace 2 días atrás, en la OEA, y esto es el Customer Security Control Framework, que es el marco de referencia que va a sacar, en este caso, SWIFT, y que va a regular a las entidades en este caso, 29 controles. Por lo tanto, va a ser una medida de control más que van a tener que cumplir, en este caso, las instituciones bancarias. Por otro lado, tenemos este enfoque basado, este nivel de seguridad enfocado netamente en el riesgo, o GRC. ¿Qué es lo que persigue este nivel? La optimización. Es decir, comencemos a optimizar los procesos. En este proceso de optimización apliquemos ciertos modelos de Governance, Risk and Compliance. Hoy día hay múltiples modelos que justamente ayudan a las organizaciones de este tipo de materias. Por otro lado, controlemos las pérdidas. Por lo tanto, apliquemos modelos antifraude y apliquemos también continuidad del negocio. Eso es parte de seguir elevando el nivel de madurez, pero ya desde un enfoque de la gestión de riesgo. También parte de este proceso de construcción de la seguridad está la maximización del beneficio. ¿Qué quiere decir esto? Que las compañías justamente comienzan a
a ser más eficiente en sus procesos, obviamente para tener mayores utilidades, y en ese proceso también incorporan otro tipo de modelos. En ciberseguridad, por ejemplo, el NIS para ciberseguridad es uno de los modelos que justamente parte de su objetivo tiene que ver con la optimización. ¿Por qué motivo? Porque en una primera etapa que tiene que ver con la identificación, tú lo primero que debes hacer es identificar dónde está tu dolor, dónde están tus activos, dónde está lo más sensible de tu organización. Y desde ahí yo comienzo a construir la seguridad y empiezo a establecer tanto controles de protección como controles de detección, de respuesta y de recuperación, pero nunca perdiendo la vista del activo de información crítico para el negocio. Adicionalmente a este modelo de gestión se unen otro tipo de procesos. Y también la organización se empieza a gestionar desde la componente de la gestión operacional de la compañía. Adicionalmente, hoy día, creo que ayer se hablaba de 3 líneas de defensa. Hoy día estamos hablando de 4 líneas de defensa. Y hay una línea de defensa que es fundamental, que tiene que ver con la 4ª línea, que cae la responsabilidad en los ejecutivos y en los directores. Hoy día en ciberseguridad se está hablando de justamente también establecer en la construcción del ambiente de control esta 4ª línea de defensa. Y llegamos al enfoque, al nivel enfocado en el entorno, en la construcción, en la inteligencia de amenaza. ¿Qué se entiende por inteligencia de amenaza? Desde una comprensión desde el Instituto SANS, un instituto muy reconocido a nivel mundial en buenas prácticas en este tipo de materia, es un proceso para comprender que las amenazas que puede tener una organización a partir de qué, de datos, datos que hoy día están disponibles, tanto disponibles de manera abierta como en el caso de OSINT, el modelo Open Source Intelligence, y por otro lado a través de fuentes también cerradas. Pero antes de poder seguir, me gustaría volver a algo muy, pero muy básico, que tiene que ver con, esto es una fórmula muy básica del cálculo de la gestión del riesgo como tal. El riesgo incluye 2 componentes, una componente que tiene que ver con vulnerabilidades y otra componente que tiene que ver con amenazas. Por lo tanto, si estamos hablando que la inteligencia de amenaza justamente tiene que ver con poder determinar cuáles son las amenazas que están a tu alrededor, en tu organización, nosotros ya hemos ido incorporando a nivel del tiempo esta otra componente que tiene que ver con las vulnerabilidades. Por lo tanto, el cálculo, este es un nivel muy básico, el cálculo del factor de riesgo lo podríamos tener en alguna compañía o en cualquier compañía. ¿De qué se trata esto? Supongamos que esta es su organización. Supongamos que estas 3 organizaciones son organizaciones que han sido atacadas. ¿Qué pasa cuando una organización es atacada a nivel mundial? ¿Cómo se generan estos indicadores? Se genera un ciberincidente. Ese ciberincidente se va a registrar. Ese registro como tal conlleva, disculpen, ese registro como tal conlleva un análisis, en este caso de la anatomía de ataque. ¿Qué tipo de variables surgen de este análisis? ¿Qué tipo de datos? Los hash, IPs que están infectadas. Veíamos ayer una charla que justamente hablaba de este tipo de temática, nombres de dominio, redes, tipos de malware, zonas geográficas, tipos de organizaciones afectadas. Por otro lado, esta información se ordena de algún modo. Hay un ordenamiento, esta información está ordenada a través de los TTP, que son las tácticas, las técnicas y los procedimientos. Eso hoy día las organizaciones que se dedican a este tipo de temas analizan esta información y publican esta información. Información que está disponible a través de FIT a nivel mundial y que tiene una fuerte componente en fuente abierta, es decir, esto le sale 0 costo a usted. Por otro lado, ¿qué tenemos de salida? Los TTP. ¿Ya? Estos TTP que están en FIT, en OSINT, en fuente abierta, se convierten ¿en qué? En IOC. ¿Qué son los IOC? Indicadores de compromiso. Y estos indicadores de compromiso, hoy día, parte de la utilización de esto es para poder hacer caza de amenazas.
Hoy día las organizaciones están incorporando componentes internas o externas de profesionales que están cazando amenazas a partir justamente de este tipo de fuentes. Por otro lado, esto ha servido también para poder hacer un análisis del comportamiento de los atacantes y poder establecer ciertas metodologías, ciertos frameworks, ciertos modelos. Por ejemplo, creo que lo hablamos en uno de los 2 días, de los 20 controles críticos de la seguridad del CIS o del SANS, y los 20 controles críticos en realidad es una práctica, los 20 controles aparecieron por un análisis que se realizó acerca del comportamiento de los atacantes. No hay que olvidar eso. Desde ahí viene justamente los 20 controles críticos. ¿Qué más tenemos? Lo nombró el relator anterior y no voy a profundizar en el tema. El Cyber Kill Chain, que justamente es una metodología que el objetivo fundamental es degradar el ataque en algún punto. ¿En qué punto ese? Mientras más alejado esté de la exfiltración de datos, mejor. ¿Ya? Eso es como el objetivo del Cyber Kill Chain. Lo otro está la pirámide del Mitre de David Blanco. La pirámide también es una pirámide que lo que tú tienes, una pirámide de información. Cuál es la mejor información para poder hacer análisis de este tipo de amenazas. Lo otro tenemos el Diamond Model, que también es un modelo para poder analizar en este caso quiénes hoy día son tus atacantes. ¿Qué más tenemos? El DLM Model, que es un modelo justamente para hacer threat hunting específicamente, y un modelo que también, por otro lado, inserta un modelo de madurez justamente en estas materias. En estas materias también tú puedes ir ganando madurez. Por otro lado, está la guía para compartir este tipo de información de inteligencia del NIST. Hay una guía para compartir inteligencia y está publicada ya hace mucho rato. Y por otro lado está el modelo de madurez que me parece a mí muy interesante de Gran Bretaña, de inteligencia de amenaza, los cuales tiene dentro de las componentes destacadas que toma la inteligencia de amenaza dentro del aspecto operacional, técnico y también lo toma a través del aspecto estratégico. Es decir, estos señores, el negocio lo debe apalancar. Y eso es lo que tenemos, en definitiva, hacia la organización, es información, es una entrada de posibles amenazas, ¿ya? Bueno, ahí tenemos vemos lo que es el Cyber Kill Chain, vemos las diferentes etapas. En la tabla que está más abajo, lo que vemos es lo que se pretende, el objetivo fundamental, que es poder degradar el ataque a través de ciertos controles. Lo que vemos que se está dentro de la tabla, por ejemplo, Web Analytics, es poder detectar un ataque, es poder detectar información, que en este caso tiene la compañía a través de fuentes públicas, que puede ser información factible para poder desarrollar un ataque. Acá tenemos el modelo Diamante, que toma tanto las capacidades, las víctimas, el adversario y la infraestructura, y desarrolla un modelo para poder descubrir quiénes son tus atacantes. Tenemos por otro lado, esta matriz me parece muy interesante, todos estos links vienen al final también al final de la presentación. Y en esta matriz en particular, si ustedes se meten a esta página, van pinchando cada una de esas opciones, y en esas opciones, ¿qué es lo que van a aparecer? ¡Chan! Los TTP. Por lo tanto, ahí van a poder ver cuáles fueron las tácticas, las técnicas, los procedimientos que están siguiendo, en este caso, los atacantes. Este es el modelo de madurez que le comentaba de UK. Este modelo de madurez toma la inteligencia de amenaza a nivel estratégico, operacional, táctico y técnico. Y desarrolla ciertas componentes que debiese tener la organización para llevar a cabo una inteligencia de amenaza razonable con el negocio. Por lo tanto, cuando uno mira el modelo tradicional de inteligencia de amenaza, lo que está mirando en definitiva es a una organización. Generalmente la inteligencia de amenaza se está construyendo
igualmente como el cumplimiento, como la gestión de riesgo, o como los dos niveles, mirándose el ombligo. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa hoy día? Tenemos una inteligencia de amenazas en donde detectamos amenazas, tenemos que tener identificadas ciertas vulnerabilidades y obviamente desde ahí detectamos ciertos impactos hacia el negocio. ¿Cuáles son los beneficios? Fundamentalmente, cuando hablamos de beneficio en la inteligencia de amenaza, tienen que ver con tiempo, ganar tiempo. El tiempo viene a ser un valor relevante en las organizaciones. Lo decíamos, los atacantes se demoran más de 200 días. Están más de 200 días, o mucho más de 200 días, pero las organizaciones se demoran alrededor de 200 días en descubrir a un posible atacante a través de la aplicación de este tipo de técnicas. Por lo tanto, de hecho se piensa que dentro de los comentarios más especializados de lo que sucedió en el Banco de Chile, justamente se piensa que los atacantes tuvieron por lo menos un año. No específicamente por la anatomía de ataque del Banco de Chile, lo vamos a ver en el Banco de Bangladesh y en México se siguió un patrón de similares características. Por lo tanto, la inteligencia de amenaza hoy día nos aporta para poder detectar también variaciones en los patrones de ataque. Por lo tanto, lo que pudiésemos detectar también es optimización. Podemos tener un patrón de ataque que cumpla con otro patrón de ataque en un 95%, pero justamente hay una componente que difiere. Y de hecho lo vimos con WannaCry y con todas las variantes de WannaCry a nivel también estratégico, como se llevó este ataque. Por lo tanto, dentro de los principales beneficios de la inteligencia de amenazas tiene que ver con que tú vas a poder disminuir el riesgo, disminuir un impacto, tú vas a integrar, vas a generar un mayor nivel de robustez en tu ambiente de control. Esto es un ejemplo de lo que se puede conseguir con este tipo de información, que es información que cualquiera podría obtener. Esto es un archivo, en realidad esto es una iniciativa privada, la cual muestra tanto naciones que han sido afectadas como eventos como tal, como se llama el evento, por ejemplo, WannaCry, Duku aparece ahí. ¿Qué más aparece? Flame, que son variantes también de Duku. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos actores. Generalmente los que están categorizados como APT son todos actores o grupos, en este caso ligados al gobierno chino. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, el famoso Shadow Broker, ¿ya? Como para poder despejar los mitos de Shadow Broker, ya vamos a despejar los mitos, ¿ya? Si son los mismos, no son los mismos. A ver, Shadow Broker. Se hizo conocido Shadow Broker porque pudo vulnerar a una organización, que en este caso fue Equation Group. Esta organización no es cualquier organización, ¿ya? Esta organización actualmente tiene ligazón, en este caso, con la NSA, con la CIA y con UK también, la Agencia de Comunicación e Inteligencia. Adicionalmente, se le atribuyen a este grupo, a Equation Group, la participación en Stuxnet, es decir, para poder afectar al gobierno de Irán, su participación con Flame, que es una modificación de Stuxnet. Por lo tanto, yo me cuestiono y digo, bueno, ¿son los mismos Shadow Broker o no son los mismos Shadow Broker? ¿Qué es lo que se lograron acá obtener? Armas cibernéticas, en términos simples. Por lo tanto, yo creo que no son los mismos Shadow Broker que los Shadow Broker. Otro caso, por ejemplo, que también es cercano, el caso de Lazarus, el grupo Lazarus. Hoy día al grupo Lazarus también se le atribuyen un montón de incidentes, eventos de grandes características, y justamente hay una relación entre el grupo Lazarus
Y se le atribuye la exfiltración, en este caso, o el acceso a SWIFT, no solamente del Banco de Chile, sino que también del Banco de Bangladesh y en este caso de la institución financiera en México. Y adicionalmente hay una ligazón, pero a nivel de afiliación con Norcorea. Por lo tanto, ahí se ve claramente que hay una afiliación, en este caso con este tipo de incidentes con Norcorea. Y bueno, y lo que todos sabemos. A ver, hoy día hay herramientas para esto, para hacer inteligencia de amenaza. Tanto herramientas que están en open source como herramientas que están de libre uso y que tú puedes, y también están bajo licencia. Y por lo tanto, es posible poder implementar un ambiente de inteligencia de amenaza. Este en particular es la arquitectura que actualmente nosotros tenemos montado en el laboratorio, la cual utilizamos en este caso Elasticsearch. Elasticsearch es un programa que tú lo puedes bajar, está de manera disponible, gratuita. Hay ciertos módulos que tú tienes que pagar, por ejemplo, ya los módulos de inteligencia artificial de Machine Learning. Pero acá la solución podemos lograr el Machine Learning a través de otra solución. Esto lo que hace principalmente toma los feeds, en este caso la información que está en los medios, que está disponible, tú agarras esa información y lo que hace la Elasticsearch la procesa y lo muestra a través de Kibana. Kibana, lo que tú puedes ver en Kibana, podrías ver obviamente, y puedes ver diferentes tipos de gráficas por región, por ejemplo, porque hay un dato que tiene que ver con la IP que tú eventualmente lo pudiese resolver como en la región. ¿Cuál es el problema de la inteligencia de amenaza? Y esta problemática yo creo que tiene que ver justamente con esta declaración, y esta declaración apunta justamente que el compromiso, la sobrevivencia de la organización le corresponde a los ejecutivos y parte justamente de la implementación o la elevación del nivel de madurez de la seguridad en las organizaciones tiene que ver con esto, con la responsabilidad de los ejecutivos. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos haciendo mal en este proceso? Construimos ciberseguridad de manera centralizada. Nos miramos el ombligo constantemente. No compartimos incidencia. No rescatamos amenaza. Esto, igual que un ser vivo, se mueve en un entorno. Por lo tanto, la transformación de ese ser vivo va a depender justamente de su entorno. Por lo tanto, comencemos a analizar el entorno. ¿Qué más tenemos? Los esquemas actuales de construcción de la ciberseguridad se enfocan fundamentalmente en el cumplimiento. Salgamos del cumplimiento, ingresemos a este otro nivel que tiene que ver con la gestión del riesgo. Comencemos a ver esto como gestión del riesgo. Es decir, bueno, voy a colocar este control porque obviamente este control puede disminuir algún impacto negativo en la organización. Lo otro, que para la inteligencia de amenaza hay que tener ciertos factores que vienen a ser clave, lo vimos. Primero, el tiempo. Por lo tanto, aquí se habla también de la oportunidad de la inteligencia de amenaza. Lo otro tiene que ver con la selección de datos. Hoy día hay múltiples datos. ¿Qué datos tomo? ¿Cuáles van a ser efectivamente los datos que me van a servir para hacer inteligencia de amenaza en mi organización? Bueno, eso es parte también de la problemática. Y lo otro que tiene que ver con la clasificación de estos datos. Bueno, me llegan estos datos, ¿qué es lo que tomo? ¿Cómo los clasifico? ¿Qué modelo aplico? Aplico regresión, porque justamente es parte de los modelos que yo podría aplicar. Y lo otro, que a mí me parece mucho más preocupante, tiene que ver con que la inteligencia de amenaza hoy día se basa fundamentalmente en patrones que necesariamente son tecnológicos, de ataque, pero está desconociendo otro tipo de información, por ejemplo, que tiene que ver con indicadores económicos, que tiene que ver, como por ejemplo, con comportamientos en la bolsa, que tiene que ver con cambios culturales, con procesos regionales, regulación, por supuesto.
Por lo tanto, el desafío es ajustar la inteligencia de amenaza. ¿A través de qué? De este tipo de información, de este tipo de patrones. Por lo tanto, dentro de la primera conclusión, el fenómeno de la ciberseguridad, desde la construcción del ambiente de control, se ha entendido generalmente como un hecho aislado. Es decir, creemos que nosotros vamos a resolver solo, sin ninguna otra ayuda, esta temática tan compleja de la ciberseguridad. ¿Creemos efectivamente que lo podemos resolver solo? Bueno, esa es como la primera gran conclusión. Lo otro, el punto de intersección, en este caso, entre las variables derivadas de la inteligencia de amenaza, por un lado, que es lo que conocemos todo, lo que hemos ido viendo, lo que sabemos de inteligencia de amenaza, y los aspectos de la complejidad económica, social, podría cambiar nuestra comprensión, en este caso, del fenómeno de la ciberseguridad. ¿Y qué quiere decir esto? Comenzar a entender que esto tiene otro tipo de motivaciones, y este otro tipo de motivaciones van a aparecer otro tipo de amenazas, ligados justamente a la ciberseguridad, pero que nos van a conllevar a modificar el ambiente de control de manera dinámica y flexible. ¿Qué tipo de patrones hoy día estamos recolectando para justamente ajustar la inteligencia de amenaza? Patrones tradicionales derivados fundamentalmente de los indicadores de riesgo país. Que hoy día cuando un país es evaluado como tal y se habla del riesgo país, hay ciertos indicadores que tienen que ver netamente con lo que le debemos a Estados Unidos. ¿Ya? Como desde ahí viene la base y vienen una serie de indicadores, en este caso tanto económicos como geopolíticos. Por otro lado, tiene que ver con el estado de digitalización del país o de la región. Es un indicador fundamental como para poder también ajustar la inteligencia de amenaza. Que hablábamos, ayer el senador Piu mostraba justamente el ranking, en este caso de Estonia, de los niveles de los principales países que están construyendo, en este caso, la construcción de la seguridad, el ranking. Y lo que mostraba es que Chile tenía un nivel de digitalización muy parecido a Estonia, que estaba en el lugar 3, 4 del ranking, y Chile parecía mucho más abajo, pero justamente un indicador que también es un indicador que es factible de poder establecer algún tipo de análisis al respecto. Lo otro tiene que ver con la innovación. ¿Por qué tiene que ver con la innovación? Porque los principales focos de innovación generan, en este caso, conocimiento. Esa generación de conocimiento necesariamente también se va a esparcir hacia otras áreas. Por lo tanto, hoy día en realidad no es casualidad que los países, los estados que más invierten en este tipo de temas, innovación, o que más han patentado a nivel mundial, tengan los mejores estándares en este tipo de materias. Por otro lado, hay un concepto que tiene que ver con la complejidad económica y que ha sido parte de este proceso también investigativo. Encontramos una muy buena investigación del MIT Media Lab, en este caso de César Hidalgo, que es chileno, un investigador chileno, el cual los indicadores anteriores en realidad no le cuadraron para poder entender la complejidad de la economía a nivel mundial. Y lo que hizo él, tiene toda una teoría, se lo recomiendo, muy recomendable. Entonces lo que hace él es físico, por si acaso, tiene esa visión desde la física. Entonces lo que plantea él es que justamente los países se han ido construyendo económicamente a través de clúster de conocimiento. Por lo tanto, en la medida que se han generado esos clústeres, las organizaciones también han generado un clúster de conocimiento muy parecido. Por lo tanto, en nuestra condición, por ejemplo, en nuestro país es un país que es dependiente de los recursos naturales. Por lo tanto, no hemos podido desarrollar el conocimiento que tiene relación a poder procesar la materia prima. Esa decisión que lo tomamos hace muchos años a nivel país es una decisión que justamente podríamos establecer una línea entre esa decisión y nuestro estado de la ciberseguridad.
Lo otro tiene que ver con el nivel de madurez de la industria de ciberseguridad. Está este ranking de los estonios, hay otro ranking de ciberseguridad que toman diferentes tipos de indicadores. Bueno, aprovechemos esos indicadores y transformémoslos y utilicémoslos para poder ajustar la inteligencia de amenaza. ¿Qué más tenemos? Otro dato que me pareció muy interesante en nuestra investigación tiene que ver con los paraísos fiscales. Hay una motivación justamente de un atacante para poder entrar a un paraíso fiscal. Bueno, también ahí hay datos, información relevante para poder construir seguridad. Por ejemplo, los países que hoy día están en Centroamérica, que son gran parte de ellos son paraísos fiscales, es muy probable que estén mucho más expuestos que los que estamos en el Cono Sur. Bueno, eso es algo justamente que lo iremos descubriendo en la aplicación de la investigación. Y lo otro que tiene que ver con los paraísos informáticos. Hoy día también hay una serie de países que no están regulados en este tipo de materia, en donde los atacantes alojan, en este caso, su operación. Por lo tanto, también es un dato relevante. Esta información también es información que está indisponible. Hoy día se sabe dónde justamente operan los atacantes y cuáles son los paraísos informáticos. Conclusiones. Lo primero, hablar de la inteligencia de amenazas como la inteligencia de amenazas no es una bala de plata, ¿ya? ¿Y por qué no una bala de plata? Porque justamente nos hemos topado en un periodo histórico en el cual estamos construyendo la seguridad. Por lo tanto, en este proceso de construcción de la seguridad, lo más probable es que nos vamos a ir errando muchas veces. Por lo tanto, en el errar vamos a conseguir también una tremenda oportunidad de poder construir conocimiento y de poder justamente fortalecer la ciberseguridad. Pero cuando nos referimos específicamente a la inteligencia de amenaza, hay ciertas condiciones que debe cumplir. Cuando ustedes le estén hablando de inteligencia de amenaza y le digan, mira, esta componente o este hardware o este aplicativo o este proceso incluye inteligencia de amenaza, al menos debe cumplir con ser oportuna, porque obviamente el tiempo es un factor importante, relevante en la construcción de la seguridad, debe cumplir con ser precisa. ¿Por qué motivo? Porque si yo estoy dando información a mi organización que modifica un ambiente de control, es modificar un ambiente de control, tú justamente puedes cubrir ese riesgo, pero bueno, también hay una tremenda incertidumbre. ¿Qué es lo que no ha pasado en esta investigación? Que justamente hay mucha información disponible. Y hoy día esa información que está disponible ha hecho necesario el poder tener diferentes clústeres recopilando información. Por eso es que nos cuestionamos y justamente dijimos, bueno, comencemos a sacar otro tipo de patrones. Estos otros tipos de patrones también se pueden obtener. Por ejemplo, lo que hemos ejecutado nosotros son técnicas de scrapping. Generalmente las técnicas de scrapping se utilizan para poder obtener información de sitios que hoy día están disponibles. Se utilizan también para probar un sitio, por ejemplo, con fines comerciales. Si no te quieres, si a tu sitio no quieres que le puedan extraer, no sé, la lista de productos, tú puedes también tener ciertas protecciones sobre scrapping. Pero hoy día es una técnica que se utiliza para obtener información de diferentes fuentes. El Instituto de la Complejidad Económica de César Hidalgo ha sido más visionario en ese sentido, porque justamente ellos ya tienen disponible y hemos podido utilizar las APIs que tienen al respecto, que están en JSON, que es justamente un tipo de formato el cual es sumamente indexado, en donde las búsquedas se pueden hacer muy rápido. Por otro lado, la información debe ser procesable y debe ser obviamente relevante. Y esa relevancia tiene que ver con el negocio, tiene que ver con esto que hablábamos, que es identificar dónde está lo más crítico en tu organización, dónde está el principal dolor de tu organización. Y desde ahí comenzar a construir seguridad, no desde la elección de un marco de referencia, sino que desde el conocimiento del negocio y de la cadena de valor de este.
Finalmente, la inteligencia de amenaza disminuye en el tiempo, porque obviamente se habla de un proceso de madurez acá de por medio, va a disminuir el riesgo y la exposición de la organización. Por otro lado, la inteligencia de amenaza se podría ver como una capa de protección dinámica con el fin de modificar el ambiente de control. ¿Qué nos pasa hoy día? Nos quedamos en este nivel que tiene que ver con el cumplimiento, subimos a este segundo nivel que tiene que ver con el GRC y pasamos a este nivel de la inteligencia de amenaza. ¿Por qué? Porque los otros dos niveles no están viendo el entorno. Tenemos que generar un tercer nivel de protección que empiece a ver el entorno, que empecemos justamente a conocer cuáles son nuestros ámbitos de amenaza. Lo otro, es necesario ajustar la inteligencia de amenaza. Hoy día, como está la inteligencia de amenaza, en realidad tenemos una gran probabilidad de poder errar en la modificación del ambiente de control, siendo bien serio en el proceso de construcción de la seguridad. Por lo tanto, tenemos que comenzar necesariamente a establecer otro tipo de relaciones, con otro tipo de datos y otro tipo de realidades. Y por último, el punto de partida de la construcción de la seguridad siempre va a ser identificar y conocer la cadena de valor del negocio. O sea, usted no puede aplicar nada de esto, y aquí ya viene como la mejora de cómo se ha estado construyendo seguridad. Antes del cumplimiento hay una etapa, hay un nivel cero, y ese nivel cero tiene que ver con conozca su negocio, conozca la cadena de valor de su negocio, conozca los activos que están dentro de esa cadena de valor e identifique lo más crítico. Como bonus track de toda esta presentación, aquí viene toda la bibliografía que se ha utilizado para llevar a cabo esta investigación. Esto tiene como salida un paper. Acá hay hay 126 links relacionados con construcción de inteligencia de amenaza, tipos de herramientas, modelos de madurez, cursos en línea, para que justamente se puedan nutrir. Es parte de lo que nosotros predicamos por el lado de Ornitorrinco, el poder distribuir el conocimiento. Por lo tanto, también la otra invitación es que se acerquen a nuestro stand. Hoy día nosotros nos definimos como un hub entre la industria y la universidad. Por lo tanto, nuestro desafío actual por el lado de Ornitorrinco es construir proyectos, metodologías de ciberseguridad en las organizaciones, apalancado en este caso por la academia. Hoy día este es nuestro círculo de universidades que están ligadas y que hemos podido desarrollar algún tipo de colaboración en conjunto. Estas son nuestras líneas de investigación y abajo aparecen algunas líneas de investigación que justamente estamos aplicando con la industria. Muchas gracias. Agradecemos a Freddy, lamentablemente no tenemos tiempo para preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Reconocimiento por parte de la organización. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.